mentira tras mentira. Ni siquiera le entiendes, Luisa María, lo que estabas leyendo. Ni siquiera le entiendes. O sea, se nota en la redacción, en la lectura y en la explicación que ni siquiera lo entiende, que lo vio en la mañana, entonces tiene que presentar esto y se acabó. Insisten con las pensiones del Poder Judicial de la Federación como si fuera dinero del gobierno. Es dinero de la gente y no está impugnado, ¿eh? Está resuelto que ustedes no tocan un solo peso de esos fideicomisos, Luisa María. Nadie espere que el AIFA va a generar grandes recursos para fondos. Eso no es cierto. Además, ni va la gente. No le conviene a las aerolíneas. Nada más para que no se enoje López Obrador y no les manda auditorías, mandan un avión para transportar a una persona, gastándose todo el combustible de un solo avión, nada más para que aquel señor no se pare de pestañas, como dicen las abuelas. Tienes toda la razón del mundo, ¿eh? El presidente nos ve. Y cuando hiciste el análisis anteayer de que es imposible fondear el famoso Fondo de Pensiones del Bienestar, pues hoy le ordena, sí, porque no le pide ni le ordena a su empleada en Gobernación a que haga toda una explicación de cómo diablo se va a fondear lo que es completamente infondeable. A ver, señores, es una tomadura de pelo, Mario. ¿Cómo viste la explicación de Luisa María Alcalde? Absolutamente inverosímil, muy claro. Falsa. Además, con una reflexión. Tú tienes un instituto, una comisión, pues precisamente para el ahorro, para el retiro, la CONSAR. ¿Por qué no traes al presidente de la CONSAR a que te explique la iniciativa? ¿Por qué la titular de Gobernación? Sería la primera reflexión, ¿no? Yo creo que el que sabe, el que trae las cifras, pues es definitivamente el presidente de la CONSAR y no la secretaria de Gobernación. Pero aún con eso, pues, omitió muchas cosas, ¿no? Sí. Omitió muchas cosas. Aquí lo que me llama la atención, Mario y amigos, es que López Obrador nos tiene hablando de su plan de gobierno 2024-2030. Porque aunque él no se quiere reelegir como persona, lo está haciendo en la figura de Claudia Sheinbaum. Y ayer Claudia Sheinbaum, fíjate, al decir que toma para sí estas 20 propuestas inviables del presidente, en ese momento está anunciando un plan de campaña y en ese momento está violando la ley electoral porque todavía no empiezan las campañas. Entonces, eso es también importantísimo verlo y saberlo. Claudia Sheinbaum ha sucumbido a ser, pues, manejada completamente en todo lo que hace, en todo lo que dice por Andrés Manuel López Obrador. Oye, además te voy a decir una cosa. Pues entonces, ¿qué está haciendo Juan Ramón de la Fuente haciendo el proyecto de Nación 2024? Nada. O sea, aquí ya tienen un proyecto de Nación. Ya no sirve para nada, ya que lo despidan, está que de se vaya. Una decepción, Juan Ramón de la Fuente, una profunda decepción. Yo soy de los mexicanos que pensaba que este hombre tenía una suficiente visión como para verdaderamente crear pues un país o gobernar un país en unidad, en justicia, en equilibrios, pero no, se entregó a esta gente nada más por una ambición del poder, Juan Ramón de la Fuente. La verdad es que no doy... Juan Ramón de la Fuente fue el rector de la UNAM cuando se recuperó la UNAM después de la huelga de 1999. Y cuando vimos esa primera acción, vimos en él a un verdadero líder. Hoy, ¿en qué quedó? Ni siquiera su plan va a servir de nada. Exactamente. Pues bueno, regresemos al tema, ¿no? ¿Cómo viste el planteamiento de Luisa María Alcalde para fondear esto que le llaman bienestar? ¿No te recuerda esto del bienestar a solidaridad de Salinas? O sea, es la misma idea, sí, ¿no? Y me recuerda a todos los proyectos que han fracasado de bienestar, ¿no? Banco Bienestar, el Gas Bienestar. Es decir, tal parece que cuando le ponen el apellido Bienestar, este gobierno es un fracaso lo que hace. Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, o sea, todo lo que tenga que ver con bienestar, por algo no les han salido bien las cosas, ¿no? Pues ahí tuviste hoy en la mañana a la señora. ¿Cómo la viste? Mira, omitió muchas cosas y mintió en muchas otras. Así sería el resumen, ¿no? La firma de la casa. Obviamente esa gráfica, sí nos dice lo que va a cubrir este fondo del bienestar, que sería la diferencia entre 64 y 100% en el caso del IMSS, y sería la diferencia entre 60 y 100 en el caso del ISSSTE. Y esto nos va a servir más adelante para llegar a los 16,777 pesos que va a recibir una persona cuyo salario sea inferior a estos 16,777. Y lo reitero porque no es para todos los pensionados. Sí.
Por principio de cuenta, ¿no? Es una mentira que sea para todos, no es para todos. Así es. Y ahorita vamos a ver incluso el problemón en el que están metidos, ¿no? En segundo lugar, es importante señalar que esta omisión de la secretaria, si ustedes recordarán, dicen que hay un cambio entre el régimen de 73 al de 97, y a los trabajadores pues casi se les obligó a tomarlo. Esto es falso. Hay un régimen de transición en el que el trabajador podía aceptar precisamente quedarse para no quedar en el nuevo régimen. Entonces, no fue algo violento como lo quiso insinuar la titular de Gobernación. Esa es la primera mentira, ¿no? De hecho, hay muchos trabajadores actuales que se están pensionando y que están en el régimen de transición. Es decir, se les permitió, porque además legalmente tú no le podías pedir en ese momento a una persona que ya había estado en este régimen cambiarlo. Se hubieran metido en un broncón de amparos y de juicios, ¿no? Pero ahí es una muestra de cómo un gobierno que busca al menos conciliar, pues crea este régimen de transición, ¿no? Y muchas personas actualmente están en este régimen. Y luego nos dice, y se va punto por punto a decirnos de dónde va a salir el dinero, ¿no? Vamos a ver este video, un fragmento de lo que dijo la señora Luisa María Alcalde, quien trabaja como secretaria de Gobernación, pero en realidad el secretario de Gobernación es López Obrador. Él nada más les dice lo que tienen que leer, lo que tienen que decir. Vamos a ver lo que leyó la secretaria de Gobernación esta mañana. También se establecen las fuentes de financiamiento ya en la ley. Estamos hablando de entrada de los recursos de las operaciones del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Todo aquello que se confisca por parte de las fiscalías, producto de delitos que van al pueblo, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ahora van a ir a este fondo de pensiones para el bienestar. Número 2, a través de la liquidación de la financiera rural. Número 3, de la venta de los terrenos de Fonatur. Número 4, el cobro de los adeudos de entidades públicos que tienen con el IMSS, con el ISSSTE y con el SAT. Y finalmente de los recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y del Infonavit, que hoy tienen las Afores y que tiene que ver con la recuperación de cuentas. Todo esto va a ser un recurso, un capital semilla de 64,000 millones de pesos. También la ley prevé recursos complementarios cuando vayan sucediendo las siguientes circunstancias. Por ejemplo, los fideicomisos del Poder Judicial. Sabemos que si bien se aprobó una ley donde se tienen que regresar estos 15,000 millones, hoy está impugnada y debe ser resuelta por la propia Suprema Corte. Esperamos que una vez resuelto se pueda liberar estos recursos y que formen parte del fondo para las pensiones. Número 2, los ahorros de la extinción de organismos autónomos. Otra de las reformas de las que habremos de hablar más adelante tienen que ver con la duplicidad de funciones y con extinguir estos órganos, entre comillas, autónomos. Mentira tras mentira, ni siquiera le entiendes, Luisa María, lo que estabas leyendo, ni siquiera le entiendes. O sea, se nota en la redacción, en la lectura y en la explicación que ni siquiera lo entiende, que lo vio en la mañana, entonces tiene que presentar esto y se acabó. Insisten con las pensiones del Poder Judicial de la Federación como si fuera dinero del gobierno. Es dinero de la gente y no está impugnado, ¿eh? Está resuelto que ustedes no tocan un solo peso de esos fideicomisos, Luisa María. Qué bueno que lo comentas porque esto ya es un caso cerrado, ¿no? Es un caso cerrado, no hay más. No pueden tomar ese dinero de los fideicomisos y tan sencillo como eso. Ahora, ahora sí que vámonos en el orden que ella lo dijo. A ver. Los activos o lo que recupera el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Tú sabes que cuando recupera algo el instituto, tiene que aplicarse la ley de extinción de dominio. Claro. Caso por caso. Es decir, no puede disponer de estos activos a como le plazca. Entonces, en muchos casos, el propio instituto tiene que devolver ya devuelto estos artículos, ¿no? Por eso es que las rifas que hace,
ustedes recordarán que han rifado, pues han tenido tan poca penetración y las subastas también. Por eso ha recuperado tan poco. No ha recuperado ni el 1% de lo que ha subastado. Entonces eso es un mito. De lo que recupere del quebranto de Financiera Rural, de la liquidación de Financiera Rural, venía hablando con un especialista en campo, ahorita que venía para acá en el campo, y me dice, a ver, la cartera de Financiera Rural, o sea, los préstamos que dejó antes de que la liquidaran y que andan circulando, son de 30 mil millones de pesos, importan 30 mil millones de pesos. Pero como está liquidada y por efecto de las sequías, por efecto de que son préstamos muy pequeños, pues no hay manera de recuperarlos. De hecho, el mismo instituto ha dado una quita a los deudores del 90%. Entonces, el hecho de que tú tengas una cartera de 30 mil millones no quiere decir que tú vayas a recuperar los 30 mil millones. Ya perdonaste 25 mil millones. Exactamente. Entonces, tampoco vas a poderlo recuperar de ahí. Y hay una cosa que le debe de preocupar a las entidades federativas, porque dice, de los adeudos que recupere el ISSSTE, de lo que le deben las entidades federativas. Que hoy precisamente sale una nota que estos adeudos son de 10 mil millones de pesos. Nada más que ese dinero no es de los estados, es de la gente. Y te voy a explicar por qué. Tú cuando eres un trabajador del sector público y cotizas al ISSSTE, te retienen. Te retienen de tu sueldo para tu seguridad social. Sí, para que no te lo gastes y quede en un fondo y lo tengas cuando envejezcas. Lo que ha pasado con esas entidades federativas, que todas, por cierto, son gobernadas por Morena, en este momento, y que adeudan ese dinero, ¿cómo le vas a decir tú al ISSSTE? Ese dinero que te va a dar el Estado de la Ciudad de México, no es para ti, ISSSTE, es para este fondo. No es mi dinero, no es el dinero del Estado, es mi dinero que va a ser destinado para otra cosa. A ver, déjame entender, entonces, a pesar del problema de atención de dinero, recursos, flujo, atención pública en el ISSSTE y en el IMSS, todavía les van a quitar más porque ese dinero se va a fondear lo que supuestamente se va a llamar pensiones del bienestar. Te lo voy a poner... Es increíble eso. Te lo voy a poner muy sencillo porque es un robo a la gente. A ver, supongamos que tú eres mi patrón. Y yo pido un crédito de nómina. Y entonces tú me retienes mensualmente para entregarle a quien me prestó el dinero. De acuerdo. Pero resulta que no le has entregado. Me has retenido, pero no le has entregado. Y de repente llega alguien y te dicen, ese dinero que tú le debes no va a ser para él, no va a ser para él, va a ser para un fondo. Un fondo. ¿A quién le estás robando? Pues a la gente y al otro, a los dos. Exactamente. A los dos. Es lo que está pasando con esta otra fuente de financiamiento. O sea, le roban al trabajador y le roban al patrón para fondear un fondo nada más para dar la impresión de que se va a pagar una pensión para todos, topado su salario último, y eso no es cierto. Aparte la mentira, ¿no? Que ni es para todos, ni va a ser más allá de 16,777 pesos. Así es. Y efectivamente, como tú dices, bueno, lo de los fideicomisos de la Corte es caso cerrado. Es caso cerrado, eso. Lo de la disolución de los organismos autónomos, pues no va a pasar, entonces no van a tener ese dinero. Y luego se avientan la puntada de decir que también con los ingresos del Tren Maya, y creo que hasta de Mexicana de Aviación. Pero a ver, si operan con pérdidas, si los estamos subsidiando, ¿qué ingresos van a tener si ahorita están destinando parte de los impuestos que pagamos para subsidiar al Tren Maya y al AIFA y a Mexicana de Aviación? Ahorita esos proyectos no dan, quitan dinero. Entonces, ¿de dónde van a tomar ese dinero? Y mira, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos en el mundo, si hacemos una revisión de cuál es el nivel de utilidades que arrojan los aeropuertos, es prácticamente nulo o tablas. Cuando están en manos de quien deben estar. Si están en manos del ejército, es seguro que va a haber pérdidas siempre. O sea, si la tendencia en el mundo es que los aeropuertos están prácticamente al límite de la utilidad, nadie espere que el AIFA va a generar grandes recursos para fondos. Eso no es cierto. Además, ni va la gente.
No Así le es. conviene a las aerolíneas, nada más para que no se enoje López Obrador y no les mande auditorías, mandan un avión para transportar a una persona, gastándose todo el combustible de un solo avión, nada más para que aquel señor no se pare de pestañas, como dicen las abuelas, ¿no? Así es. Ahora, ese fondo, o mal formado fondo, o mal alimentado fondo, ¿a cuántos trabajadores va a tener que atender? O sea, Pues de entrada la mitad que están en la formalidad. Ese cuadrito es muy, muy claro. A ver, vamos a verlo. Mira, ahí viene las cuentas Sí. de los trabajadores del IMSS en la CONSAR Ajá. por edad. Si tú te fijas, de 61 a 65 años son el 5.2%. Ujú. ¿De cuánto? De 74 millones de cuentas. Estamos hablando de 3.900.000 cuentas. Personas, ¿no? Que están muy cerquita de jubilarse. A ver, ¿cómo sacaste ese pensionarse. cálculo? A ver otra vez. Mira, de 61 a 65 años, Ajá. ahí está por Afore, y el total es 5.2. 5.2%, así Ok, es. muy bien. Porcentaje del total de cuentas. Y, ajá, ¿y el total de cuentas Son 74 millones. Ah, ya te entendí. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Entonces el 5.2 son 3.900.000 Nada más no estamos metiendo al ISSSTE, solo él es el IMSS. del Seguro Ahora, Social. De estos 3.900.000, pues también tienen que tener las 750 semanas cotizadas. Ujú. Vamos a suponer que es la mitad, como han dicho, ¿no? Ujú. Estamos hablando casi de 2 millones de cuentas. Como están en un rango de entre 61 y 65, quiere decir que en 2024 pues unos van a cumplir 65, en 2025 otros 26, y así cada año se van a venir sumando. Ujú. Eso implica que en el 2024 tú vas a necesitar 61,000 millones. Ujú. Que ya vimos que el fondo está todo no tiene una fuente de alimentación constante, es por única vez, ¿no? Porque los terrenos de Fonatur no son indefinidos, tú liquidas, vamos a ¿Y suponer cuándo que- los vas a vender para empezar? vamos a suponer que liquides los órganos, o supongamos, pues nada más les dejas de dar y les dejas dar un año nada más, ¿no? Ujú. Es lo que te ahorraste en el mejor de los casos. Bueno, en el 2025 vamos a necesitar en ese fondo 130,000 millones. El doble. El doble. ¿Por qué? Pues porque los que hoy tienen 64, pues el próximo van a tener 65. Y los que hoy tienen 63 en el 2026, pues también se van a pensionar. Y vamos a necesitar 200,000 millones. 180,000, 200,000. Pero más o menos. Sí, sí. Entonces va a ir creciendo, ¿no? Si todos estuvieran en el grupo de 25 años, pues no me preocupo porque todavía faltan 40 años para que los cumplan. A ver, déjame entender. Entonces, este gobierno, Andrés Manuel López Obrador y sus escribanos, seguramente extranjeros que están atrás de todo esto, no contemplaron que somos un país que envejece rápidamente. Y un país viejo incluso, Sí, ya, sí, o sea, sí, ya, ajá. porque fíjate, incluso aquí lo podemos ver. Si nosotros vemos dónde están los porcentajes más altos, pues están entre 30 y 45. 41, 45. Ándale, son los porcentajes más 13.4. altos. Ajá. Las puntas, que sería, porque además ahí hay unos hasta de 66 años, Ujú. que Sí. si lo sumas ya son el 15%. 9.7%. Todo esto se te duplica porque esos ya se pueden pensionar en cuanto cumplan las 750 semanas cotizadas, Muy bien. ¿no? Qué barbaridad. Entonces, esto es lo que no dice, no te dice nadie, y lo que constituiría la presión sobre las finanzas públicas. Pero, a ver, Una entonces, cifra inmanejable. Es infondeable, entonces. Yo no le veo por dónde. Es imposible. A lo mejor el primer año, y sobre todo, arrancarían, pero para el segundo, ya, Exactamente. adiós. Y estamos suponiendo que de veras los juntan. No los van a juntar. Ni siquiera el recurso. ¿Cuánto dijo Luisa María Alcalde? ¿60,000 millones o 40,000 millones? Dijo. Dice 64,000 millones. 64,000 millones. Ahora, nada más te voy a dar un datito adicional. Ah. Este año, al Tren Maya, se le están destinando 64,000 millones. Tanto dinero al Tren Maya. Que Este se año. descompone, que se para, que no transporta. Este año. Entonces, ahora sí que para qué tanto argüende, si bien sabe, si de veras quisiera esto, Le dejas de dar al Tren Maya y Pues fondeas sí. esto. Tan fácil. pues sí, y todo lo que has desperdiciado en otros proyectos. Si al AIFA
lo están subsidiando, si a Mexicana de Aviación le están subsidiando, pues dejo de subsidiarlas porque va a ser una pérdida de proyectos. Ajá. Y los meto aquí y entonces a lo mejor puedo beneficiar a más trabajadores. Lo que es real es que el gobierno se ha acabado todo el dinero, ya no tiene de dónde agarrar, Mario. Exactamente. Y está buscando, pero hasta en la fantasía, el poder fondear esto. Entonces, esto es lo trágico, lo preocupante, sí. Y yo te diría lo que refleja la gran mentira del gobierno. Y que conste que nada más estamos hablando del IMSS, porque si habláramos del ISSSTE, pues el panorama es, pues quizás casi igual. Sí. ¿No? A ver, suponiendo, en el peor de los casos, en el peor escenario de nuestro país, que gana Claudia Sheinbaum la presidencia de la República, ¿qué va a pasar? O sea, para ella va a ser inmanejable. O sea, estas son malas noticias para Claudia Sheinbaum en el remoto caso de que gane. Malas noticias para todos los mexicanos, porque sí. ¿Qué va a tener que decir Claudia Sheinbaum? Pues no hay dinero para pagar esto. O que sigamos endeudándonos. Pero el endeudarnos tiene un límite, ¿no? Pues es como cuando nosotros vamos llenando nuestra tarjeta de crédito. Sí, hay un límite de crédito. El banco nos dice, ya te sobregiraste, guarda tu tarjetita porque ya no la puedes usar. Es lo mismo que nos está pasando, ¿no? Es las únicas opciones que tendría Claudia Sheinbaum. Por eso es que esta reforma, pues evidentemente ni siquiera... Vamos a irnos al extremo caso, que todo se aprobara, no la vería ni siquiera López Obrador. Quien sufriría las consecuencias es el próximo gobierno, sea quien sea. ¿No? Ahora, no se espanten, no nos espantemos, no. Estamos hablando del hipotético caso de que esto no se va a aprobar. No, definitivamente no, porque ya vimos que todo lo que ha dicho, además de ser insuficiente, sí. No tiene cómo pagarse. Hay un interés por parte de priistas y perredistas, no sé qué tanto los panistas, de aprobar una parte de lo que tiene que ver con el tema de las pensiones. Tiene que ver con pasarlo de 65 a 60 años y qué otra cosa más. Tiene que ver con la propuesta, digamos una contrapropuesta que podría ser bajarlo todavía a 60 años, podría ser uno. Sí. Y la otra parte que dejaron muy claro los partidos también es: díganos de dónde va a financiar, porque no queremos ser parte de este engaño a la gente, ¿no? Y él responde hoy, precisamente a través de Luis Alcalde, diciendo de dónde los piensa sacar, y ya vimos que de dónde los piensa sacar, pues simplemente no alcanza, o implica otro tipo de juicios, ¿no? Como por ejemplo el dinero, la cuota social, que yo le entregué a mi estado, vamos a llamarle así, y que ahora van a destinar a otra cosa. Esto es muy delicado porque es inconstitucional por donde quieras que lo veas, ¿no? Es un robo. Entonces, yo creo que cuando los partidos políticos se empiecen a dar cuenta que las fuentes de financiamiento no son verdaderas, no son reales, son irrisorias, son ilusiones, pues evidentemente que van a tener que dar marcha atrás, sí. O probablemente digan, oye, pues dinos otra manera que sea por lo menos estable. Sí. Te voy a decir una cosa, a lo mejor se van a enojar, ¿no? Pero te lo voy a poner en la mesa, ¿sí? O sea, a lo mejor si yo dijera, le voy a imponer o le voy a poner un impuesto a la riqueza, ¿no? A los activos. ¿Te acuerdas del impuesto al activo? Sí, me acuerdo. Que cada año pagabas el 2% de tu activo. Por ejemplo, a ver, voy a poner un impuesto al activo para financiar esto. Entonces tú sabes que cada año te va a estar entrando el 2% del activo de las empresas, ¿no? A lo mejor de las grandes empresas. Entonces tú dices, bueno, ya cuento con este dinero para ir financiándolo. Pero como lo están haciendo... O sea, no puedes estar todos los años eliminando órganos autónomos porque ya no los tienes. No puedes estar todos los años, ¿cómo se llama? Sacando del Tren Maya porque lo tienes que subsidiar. No puedes estar todos los años tomando dinero de la liquidación de Financiera Rural porque la liquidas una sola vez y no alcanza. Y te voy a dar un ejemplo de lo de la liquidación de Financiera Rural. A ver, hace poco quebró un banco. Ustedes recordarán un banco, Banco Ahorro FAMSA, ¿sí? Ah, sí lo recuerdo, sí, hace como un año y medio. Exactamente. Y bueno, pues paga el seguro de depósito. Pero lo que está por arriba del seguro de depósito no se paga. Ya no se paga. Lo van a recuperar cuando se recupere
los préstamos que había dado ese banco. Hoy no les han dado a ninguno de los ahorradores su dinero. Ya les dieron el seguro de depósito, sí, pero el excedente se lo han dado, pues porque no han recuperado. No han recuperado, no han podido vender, no han podido... Es lo mismo con Financiera Rural. Quien desafortunadamente haya estado en ese caso nos va a entender muy bien, porque no lo van a recuperar nunca. Sí, no, la gente que debía, pues ya no existe el banco, pues adiós, ya, de aquí y de soy, las ¿no? fuentes que sí son reales, digamos, que pueden ser constantes, pues ya vimos que no quiere, porque son los proyectos del presidente. Fíjate que todo esto que has analizado nos lleva a pensar que la única salida es la creación de nuevos impuestos. Hablabas del impuesto de la riqueza. ¿Tú te acuerdas cuando en tiempos de Felipe Calderón se implementó un impuesto que se llamaba IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo? ¿No valdría la pena volverlo a implementar y dejar de criminalizar las operaciones en efectivo? Yo entiendo que hay mucho dinero en efectivo que no tiene origen, que viene de fuentes extrañas, pero la gran mayoría del efectivo lo generan las entidades que están en el comercio informal y es una manera de cobrarles impuestos. A lo mejor se van a enojar conmigo, por eso no soy político ni me lanzo como candidato, pero sería una manera de evitar el dinero del crimen organizado. El IDE. Entonces, ¿por qué lo quitaron? ¿No? Era muy bueno. Alguien llegaba, pagaba su impuesto y listo. En su momento le dije a Luis Videgaray, a Pepe Mid, cuando lo quitaron, le dije, no quiten ese. Es el único impuesto que no deben de quitar. Porque es un impuesto también, en su mayoría, a las operaciones ilegales, no solamente al comercio informal, sino ahora, por ejemplo, al cobro de derecho de piso. ¿No? El otro día platicábamos del cobro de derecho de piso y decíamos que son casi 170 mil millones de pesos anuales. Y te preguntaba yo, y nos preguntábamos, ¿en dónde lo lavan? Porque además el cobro de derecho de piso es en efectivo. Sí, pero no lo tienen abajo del colchón. Exactamente. Lo meten a una buscan cómo lavarlo. ¿Cómo ¿no? lavarlo? Pero si yo le pongo un impuesto a los depósitos en efectivo, pues hago que se use menos el efectivo, trato de controlar eso. Sí, lo puedes auditar mejor. Exactamente, y además pues el Estado tiene un ingreso. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a poner un impuesto a los depósitos en efectivo. Pero obviamente que también un impuesto no es perfecto y habrá algún justo que pague, ¿no? Desgraciadamente, pero vaya, ese tipo de medidas se deberían de diseñar. Pero como quiera que sea, pues es la gente la que acaba pagando, ¿no? Y la gente muchas veces que, pues desgraciadamente no tiene nada que ver con esto, que volvemos al principio de esta discusión, pues ¿por qué no mejor fomentamos el ahorro voluntario? Para que sea cada quien que de veras pague lo que va a tener de pensión. Bueno, esa propuesta ya la tiene en la mesa Xóchitl, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, ¿no? Bueno, la verdad es que es increíble toda esta explicación para llegar a lo mismo. Infondeable, inviable, petardazo político, acto de campaña. No se le ve por dónde, Mario. No. Vaya, aunque lo quisiera ver uno, porque bueno, el chiste yo creo que el objetivo es ayudar a las pensiones. Son muy bajas en México. Sí. Eso es real, ¿no? Son muy bajas en México. Tendríamos que pensar en cómo ayudar a los trabajadores y evidentemente si hay maneras, pero esta no es. Esa no es. Pues a mí me dio mucha pena ver a esta señora Luisa María Alcalde leyendo lo que ni siquiera entendía, pero bueno, esa fue la realidad. Otro de los personajes hoy en la conferencia matutina fue el secretario del Trabajo. Ni me acuerdo de su nombre, se llama Marat Bolaños. ¿No? Igual otra persona que no decide, que no toma decisiones, no tiene idea y solamente lee lo que le envía la oficina del presidente de la República para decir que hay una...